Hoy terminamos la conversación de nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos, y hay algo importante en el cual nosotros debemos meditar. Todos nacemos con un sentimiento o un sentido de autopreservación. Es decir, que nosotros todos buscamos preservar nuestra propia vida, nuestra propia salud. Si vemos aproximarse un vehículo, un carro, nos quitamos automáticamente de su camino, ni siquiera lo tenemos que pensar mucho. Si nos sentimos mal, buscamos aliviar nuestro dolor. Si sentimos una plancha caliente, buscamos alejar nuestros miembros para que no se queme. Y a veces nosotros no lo pensamos mucho, simplemente nuestro cuerpo tiene ese sentimiento de autopreservación. Ese sentido de autopreservación está principalmente motivado por el miedo a sufrir algún daño, o el miedo a sufrir estas consecuencias que nos causan dolor. El pasaje de hoy presenta una realidad de autopreservación, pero en un plano más complejo y en un plano más completo, porque no solamente incluye la preservación de la vida en este cuerpo que nosotros conocemos, sino también la preservación de la vida en toda su extensión, que incluye el plano físico y el plano espiritual. Nuestro Señor Jesús está colocando aquí en perspectiva la naturaleza del discipulado. Todo el capítulo 8 y el capítulo 9 hablan acerca de cómo Jesús presenta el discipulado a sus discípulos, qué significa seguir a Jesús. Y si pueden leerlo nuevamente para entrar en contexto en sus casas, ¿verdad? Nos ayudará mejor a entender las palabras que vemos el día de hoy. Hasta el capítulo 7 Jesucristo muestra sus milagros, pero a partir del capítulo 9 se trata más acerca de sus enseñanzas y de su vida al final de ella. ¿Qué significa ser discípulos de Jesucristo? Y la lección de hoy está relacionada con el sexto mandamiento, que es preservar la vida. En su forma negativa, no matarás. Pocos se dan cuenta, pocos nos damos cuenta la responsabilidad espiritual que tenemos unos con los otros. Hablamos de la salvación siempre en términos personales, y ciertamente la salvación es en términos personales, es la fe individual de cada uno la que debe depositarse en Cristo. Pero aunque la fe es personal, la salvación es personal, la vida en la salvación no es personal, es en comunidad, es comunitaria. Cada uno se salva por su propia fe, independientemente de los demás, pero esto no significa que la salvación se realice en un contexto individual. Todos tenemos responsabilidades los unos con los otros, tanto en la forma como en el modo. Tanto en la forma en que somos salvos, eso depende de cómo nos perdemos, y también de cómo llegamos a la salvación. Vean cómo inicia el versículo primero, el versículo 42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera si le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Todos nosotros tomamos decisiones a cada momento. Tomamos la decisión de tomar un trabajo, y eso implica tomar otra serie de decisiones. Es decir, si yo tomo un trabajo, significa que yo dejo de tomar otros trabajos. Si yo tomo la decisión de entrar a una carrera, significa que yo tomo la decisión también de entregarme cuerpo y mente a sacar la carrera, a terminar la carrera. Si yo tomo la decisión de casarme, yo también tomo la decisión de comprometerme en una relación con otra persona. Entonces, todas las decisiones que nosotros tomamos tienen implicaciones en otro sentido. Y si nosotros entonces entramos en una comunidad de fe, si nosotros somos parte de la salvación que otorga nuestro Señor Jesucristo, al mismo tiempo tomamos la decisión de comprometernos los unos con los otros. Por esa razón Jesucristo inicia de esta forma. Y a esto el apóstol Pablo le llama la ley de Cristo. Esto está en Gálatas capítulo 2, versículo 2, que dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. El contexto en el que Jesús enuncia estas palabras es cuando los discípulos están discutiendo. ¿Se recuerdan que están discutiendo? ¿Quién era el mayor de ellos?
Y otra discusión que tenían también era si debían callar a alguien que estaba predicando y haciendo milagros en nombre de Jesucristo. Y la pregunta es, ¿no les parece acaso eso muy egoísta? Imaginen, Jesús está hablando sobre dar su vida por ellos, y ellos están hablando de los premios en el cielo. Están hablando de no permitirle a otra persona que pueda predicar el evangelio, o hacer milagros, o hacer bien a los demás. Muchos andan así en la vida cristiana, con esa actitud. Primero yo, después yo, y de último, yo también. Y está bien para los bomberos, pero no para los cristianos. Los bomberos deben cuidar su propia vida para poder salvarla de otros, pero la salvación no viene de nosotros mismos, viene de Jesús, por lo cual podemos entregar nuestra vida para que otros sean salvos. Muchos andan por la vida únicamente preocupándose por sí mismos. A veces ser cristiano es difícil, ¿o no? Pero a veces no lo es. A veces no es difícil. A veces implica hacer una llamada que otra entre la semana, ¿no? A otro cristiano. A veces significa tomar una hora más de oración por las peticiones de otra persona. Y eso no es difícil. Simplemente es una falta de compromiso con nosotros mismos. A veces significa compartir la palabra con otro hermano. A veces significa dejar las comodidades y buscar vivir para el bienestar de otros. Las responsabilidades son grandes. Y deberíamos nosotros tomar en serio las palabras de Jesucristo. Escuchen las palabras de Jesucristo. Cualquiera que haga tropezar a otro, sería mejor que se amarre una piedra y la eche al fondo del mar. Dependiendo del tipo de piedra de moler, en el contexto, esa piedra podía pesar entre 3/4 de tonelada y 1 tonelada completa. Es decir, o la idea acá es que atar una piedra en el cuello y echarla al mar es que el peso de la piedra tome nuestro cuello, lo hunda en el mar y muramos por ahogamiento. Eso es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que dice acá en referencia a hacer caer a otros. Es mejor que nosotros muramos una muerte así, que se nos ocurra hacer tropezar a otras personas. Por lo cual debemos tener cuidado con nuestras acciones, con nuestras actitudes, con nuestro mal testimonio, con nuestro buen testimonio. Hay cristianos tan carnales que solo sirven de mal testimonio. Y aún nuestro propio testimonio debería ser cuidado. Han abandonado su vida de santidad a tal punto que hay poca o ninguna evidencia de que son cristianos. Tengan cuidado con lo que dice Cristo. Tengan cuidado con lo que dice Cristo, porque en el reino de Dios no existen cristianos de segunda categoría. Es decir, no están los cristianos super santos y están los cristianos más normales, los cristianos que van a pasar de panzazo la materia. Si alguien entre nosotros siente que no está creciendo en santidad, no está estancado. Si alguien no está creciendo en santidad, está en decadencia. Aquí no hay puntos medios. O nosotros buscamos amar más a Dios o nos estamos alejando de Dios. Nadie está detenido en el camino. Pues, o vamos para adelante o vamos para atrás. ¿Cómo podemos saber acerca de nuestra vida? Si alguien siente que no está creciendo en santidad, si alguien no ama al Señor, que su gratitud no aumenta o su deseo por las cosas del Señor ya no se siente, es porque alguien se encuentra en decadencia. En la vida cristiana no existen puntos medios ni estancamientos. O crecemos en santidad o caemos en decadencia espiritual. O como diría el puritano John Owen en su obra La mortificación del pecado: mata tu pecado o tu pecado te matará. El teólogo Tom Ascol, hablando del pasaje, cuenta la historia de Aaron Ralston. Aaron era un montañista, que en 2002
sufrió algo que cambiaría el resto de su vida. El montañista hizo un viaje de senderismo a Blue John Canyon. Esto es una pequeña cordillera rocosa en Utah. Yo no sé si alguien ha ido a Utah, o por lo menos lo hemos visto por televisión, pero Utah es bastante desierto y las cordilleras son también bastante secas. Bueno, por lo menos creo que hemos visto el Gran Cañón de Estados Unidos, ¿verdad? Algo así es esta cordillera, pequeña cordillera. Estaba en su viaje y una roca se desprende, una roca gigante se desprende y le toma el brazo. Le toma el brazo después de 127 horas tratando de soltarse, en la cual incluía beber sorbos de su agua, tratar de romper la roca, tratar de moverla. Él toma una difícil decisión. Se queda sin agua y ya solo le queda pocos segundos para morir. Y él decide grabar un video. Para despedirse de su familia. Él no le había dicho a nadie que iba de viaje. Seguramente cuando se dieran cuenta que faltaba, ya iba a ser muy tarde. Todo el tiempo que iban a buscar en todos los lugares que podría estar, ya iba a ser demasiado tarde. Y atrapado ya en el cañón, decidió tallar su nombre en la pared del cañón, su fecha de nacimiento y la presunta fecha de su muerte. Yo quiero que noten la tragedia. Lo agarra el brazo, empieza a morir de sed, se empieza a desahuciar. Graba un video, imagínense grabar un video para despedirse, grabar su nombre, grabar su fecha de muerte. Está deshecho y tras 5 horas tratando de levantar y romper la roca como último recurso, deshidratado, delirante, el senderista tomó la difícil decisión de quitarse el brazo. De hecho hay una película. Él se quita el brazo para poder salir. El teólogo Tom Askell comenta sobre la historia. Aaron había tratado de romper la roca al principio, pero no se movió. Finalmente se dio cuenta que solo tenía 2 opciones. O debía cortarse el brazo, o moriría. Al 5.º día, hambriento y deshidratado, se cortó la carne justo debajo del codo para librarse. Salió de ese cañón sin su brazo derecho, pero con vida. Esto es la imagen exacta que Jesús nos da cuando nos dice cómo lidiar con el pecado que permanece en nosotros. Versículo 43. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Aquí Jesús presenta 3 casos. Los 3 casos donde todo cristiano puede caer. El primero, una mano, después un pie y después un ojo. 3 miembros del cuerpo que son importantes para nosotros. Pero Jesús muestra 3 ejemplos como algo tan útil y tan beneficioso. Y cómo algo útil y beneficioso se puede convertir en un medio para caer en pecado. La mano probablemente significa todas las acciones que nos pueden llevar a hacer el mal. El pie puede significar toda disposición y ocasión para ir hacia el mal. Y el ojo puede significar todo momento en la cual introducimos cosas pecaminosas a nuestro espíritu. Pero estos 3 miembros son tan útiles y fueron creados por Dios. Es decir, estos miembros no son malos. Pueden ser utilizados correctamente, pero también pueden ser utilizados mal
para hacernos caer y para hacer caer a otros. Hacer el mal es algo tan sencillo, o a alguien le cuesta. Porque naturalmente sale de nuestra mano, de nuestros pies, de nuestros ojos. Andar en el mal es por demás fácil. Solo hace falta tener las circunstancias correctas para hacer el mal. Hace falta tener los amigos correctos para hacer el mal. Y a veces hace falta escuchar lo que es mal para poder contaminar nuestra mente. Esta idea que presenta nuestro Señor Jesucristo obviamente es un lenguaje figurado. Específicamente se llama una hipérbole. Una hipérbole es una figura de lenguaje que se usa para exagerar algo. Y esta exageración lo que hace es presentar la importancia de un asunto. La importancia denota cómo un miembro tan útil puede convertirse en algo tan dañino para nuestra vida. Este ejemplo resalta claramente la dificultad, porque es mucho más fácil deshacerse de algo que nos hace daño. Pero lo difícil es deshacerse de algo que puede ser bueno y que realmente nos está haciendo daño, o que está haciendo daño a los demás. Por ejemplo, nuestras amistades. Todos aquí sabemos que las amistades son buenas. Todas las amistades. El proverbio lo dice. Nosotros lo hemos estudiado. En todo tiempo ama al amigo. Y es como un hermano en tiempo de angustia. Las amistades son buenas. Pero sabemos que hay amistades que nos corrompen. Y su influencia sobre nosotros es dañina. Y su influencia dañina no la podemos controlar. Y no estamos dispuestos a tomar decisiones radicales para cuidar nuestra propia integridad. Nos justificamos diciendo que todos tenemos amigos y tener amigos está bien. ¿Y cómo vamos a dejar a nuestros amigos si yo puedo ser alguien que los lleve a Jesucristo? Pero realmente nos estamos engañando. No podemos controlar el mal que nos gusta y tratamos de justificar nuestra falta de compromiso con Dios de esa forma. Tratamos de justificar cuando escuchamos chismes diciendo que nosotros no dijimos nada, solo estábamos escuchando ahí lo que estaba pasando. Pero ciertamente prestábamos nuestros sentidos para participar del mal. Tratamos de justificar nuestro mal, obrar creyendo que el fin justifica los medios. Y tratamos de justificar cada cosa que hacemos. De cualquier manera, si quitamos nuestro brazo derecho, ¿acaso eso va a impedir que nosotros sigamos pecando? En todo caso, tenemos nuestro brazo izquierdo. Si quitamos nuestro pie derecho, ¿nuestra actitud de buscar hacer el mal dejará de existir? Y la respuesta es no. En todo caso, buscaremos los medios necesarios para movernos. Claramente, el texto no habla de una amputación. Es una exageración. Pero sí habla en ser radicales al quitar nuestro pecado. Consideremos la vida de José, un muchacho, el muchacho de la túnica de los muchos colores. José fue vendido por sus dos hermanos a unos mercaderes que negociaron su esclavitud en Egipto. Génesis 39 nos narra la historia de cómo Potifar, un oficial importante del faraón, lo compra y lo lleva a su casa para que administre. Su mano prosperaba en la casa de su amo, pero la esposa de Potifar tenía otros planes para él. Dice el versículo 7 que la mujer puso sus ojos en José y le dijo: duerme conmigo. Esta es una clara alusión a tener relaciones sexuales con él. Pero nos dice el texto que José no quiso y le respondió: he aquí mi señor ha puesto en mi mano todo lo que tiene. ¿Cómo pues haría yo este mal tan grande y pecaría contra Dios? Ella no le hizo caso y otro día lo toma de la ropa y José inmediatamente sale corriendo, perdiendo incluso su ropa. José no tenía el pasaje de Jesús diciendo esto. Esto fue mucho tiempo antes. Pero sí entendía el temor a Dios. Entendía la debilidad de su carne. José no dijo, me voy a quedar aquí para evangelizarla. Tampoco dijo, si me voy de acá, voy a perder mi trabajo.
no, José conocía la fragilidad de su dominio propio. A menudo José es tomado como alguien de dominio propio, pero el hecho de que escapó significa que era un hombre que tenía necesidades, pero prefería honrar a Dios antes que caer en la tentación. ¿Por qué nosotros intentamos dialogar entonces con la tentación? Nosotros sabemos lo que está mal y sabemos qué cosas no podemos resistir. Y lo que es peor, otros se dan cuenta qué cosas no podemos resistir. Y hacen que demos mal testimonio. Y hacen que nuestro mal testimonio haga caer a otros por cómo nos ven. Y hacen que las palabras de Jesús deban cumplirse en nuestra vida. Mejor nos sería que atemos una piedra y la tiremos al fondo del mar. Consideremos todo el pasaje de Marcos. Jesús les acaba de hablar sobre su humillación y su muerte, la muerte a causa de sus pecados. Pero después les invita a considerar por qué es necesario que Él deba morir. En este capítulo Dios nos dice cuál es la muerte que tuvo que tomar Jesucristo para salvarnos. Y nosotros seguimos en nuestro pecado, en ese pecado por el cual Cristo ya murió. Es que la respuesta es que somos desagradecidos. Tomás sigue diciendo: las palabras de Jesús son una seria advertencia de las consecuencias mortales de considerar el pecado a la ligera. Él llama a todos los que han sido salvados por la gracia a combatir sin piedad el pecado que permanece en nuestras vidas. Debemos estar dispuestos a actuar tan drásticamente para preservar nuestras vidas espirituales como lo estuvo Aaron Rodson para salvar su vida física. ¿Qué haría una persona? ¿Qué haría que una persona hiciera algo tan grave como cortarse el brazo? Debe estar profundamente desesperado. Si sigo como estoy, dijo él, moriré. En otras palabras, debe creer que si permanece en el curso actual, si no cambia, será destruido. Debe sentirse desesperado por su condición. Fin de la cita. Nuestro texto termina diciendo, versículo 49, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Y no les voy a mentir, este es un pasaje bastante difícil, al menos no se puede entender a primera vista, pero para consuelo mío, no solamente es difícil para mí. De todos los comentarios que revisé también fue algo en varias interpretaciones, pero la pregunta es: ¿cómo así que todos serán salados con fuego? ¿Cómo así que tenemos que tener sal en nosotros mismos? Considero que Hendrickson, el comentarista Hendrickson, da una buena explicación. Él dice: todos serán salados con fuego probablemente significa una prueba de fuego que vendrá sobre nosotros para lograr la purificación. No solo se va a separar la gente buena de la mala, creyentes de los no creyentes, sino aún de los corazones y vidas de los creyentes destruirá el mal y sacará a relucir lo bueno, haciendo que sean fuerzas preservativas, una sal que dé sabor en medio de su ambiente. Es decir, que nosotros debemos también depurar las cosas que nos hacen mal. Estamos jugando demasiado con nuestra tentación y todos sabemos cuáles las tentaciones en las cuales podemos caer. Y lo peor es que los demás se dan cuenta cuáles son nuestras tentaciones. Y esto los hace caer. Realmente deberíamos considerar el pasaje de Jesucristo para nuestras vidas, para que tomemos una visión radical. Y es que aquí solo hay dos opciones: morir o morir. La muerte eterna o una muerte que glorifique a Cristo. Una muerte que ayude a los demás. Una muerte que sea beneficiosa y le dé gloria a Él. Cualquiera que perezca en sus pecados morirá, ciertamente morirá. Como dice el pasaje, en el fuego que nunca se apaga. Pero cualquiera que muera por beneficio de los demás recibirá la gloria que los discípulos estaban buscando.
¿Acaso no tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo? Y mejor aún, ¿acaso no tenemos el Espíritu de Dios en nuestros corazones que nos motiva? Démosle gloria a Dios con nuestras acciones, con nuestro testimonio. Que estas palabras solamente sean para animarlos, pero también para corregir nuestras malas acciones. Por eso, Señor, si hemos sido ocasión de caer a alguien más, te pedimos perdón. Todos seguramente en alguna ocasión de nuestra vida hemos pecado contra otros, pero como dijo José, hemos pecado contra ti. ¿Cómo te vamos a ofender, Señor, con nuestra vida? En última instancia, si cada uno de nosotros no somete su propia carne, te deshonra a ti. Te pido, Padre, que puedas enviar luz a nuestra vida, iluminando aquellas partes oscuras en las cuales todavía nosotros no tenemos dominio propio, las cuales debemos mejorar, con las cuales todavía debemos luchar. Y que si entre nosotros hay alguien que no se encuentra luchando por su santidad, que pueda ser sacudido, Señor, por tu Espíritu, que sea puesto en perspectiva para poder nuevamente unirse al gozo de la salvación, al gozo, Señor, que busca el bien, al gozo, Señor, que busca cada uno de los bienes a tu pueblo. Te pido, Señor, que puedas favorecernos, Señor, con tu Espíritu, que nos dé las motivaciones, Señor, nos anime en esta carrera de la fe. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Vamos a seguir cantando en nombre de nuestro